¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el corazón de una mujer cuando descubre que la familia por la que vivió ya no la ama como madre, sino que la usa como costumbre? Durante años, Aileen creyó que su familia la necesitaba por amor. Creyó que esas mañanas oscuras, esas loncheras preparadas con manos temblorosas, esos niños dormidos que llegaban a su puerta antes del amanecer, eran prueba de que seguía ocupando un lugar indispensable en la vida de los suyos. Pero un martes gris, cuando su cuerpo cayó al suelo de la cocina y nadie corrió a levantarla, comprendió algo que le partió el alma con una claridad imposible de desmentir. No la buscaban porque la valoraran, sino porque les resolvía la vida. Y lo más doloroso de todo no fue la caída, fue despertar. En un barrio antiguo de una ciudad grande, había una casa angosta de fachada gastada, con una bugambilla que trepaba tercamente por la reja, y que cada primavera se llenaba de flores fucsias. Allí vivía Aileen. Tenía 68 años. El cabello de un blanco suave siempre recogido en un moño bajo. Manos finas y deformadas en los nudillos por los años de trabajo. Y una manera de caminar que revelaba, para quien supiera mirar, el peso acumulado de muchas jornadas sin descanso. Había enviudado hacía más de una década, cuando su esposo, Lisandro, se fue apagando despacio entre medicamentos, toses nocturnas y silencios que terminaron por volverse permanentes. Después de enterrarlo, no hubo tiempo para duelo largo. La vida, como tantas veces, siguió exigiendo cosas. Sus hijos, Nereo y Maela, ya tenían sus propias familias. Nereo vivía a 20 minutos en coche, en un departamento moderno donde todo parecía limpio, ordenado y apresurado. Tenía 2 hijos, Elian de 9 años y Tadea de 7, y una esposa que siempre andaba con prisa, pegada al teléfono, resolviendo asuntos del trabajo incluso mientras comía. Maela vivía un poco más lejos, en una zona de edificios nuevos donde los ascensores olían siempre a detergente y perfume caro. Tenía una niña de 4 años, Iria, y un bebé que apenas empezaba a caminar, y al que todos llamaban Noé, aunque su nombre completo era más largo y solemne, puesto para impresionar en un bautizo elegante. Durante años, sin que nadie lo declarara formalmente ni hiciera una reunión para decidirlo, la vida de Aileen se fue acomodando alrededor de ellos, como si su tiempo no le perteneciera. Al principio fue una ayuda temporal, una mano tendida mientras Maela volvía al trabajo, un favor para que Nereo pudiera aceptar un horario más exigente. Después fue una costumbre, y la costumbre se volvió ley sin necesidad de palabras. Cada mañana alguno de los dos pasaba dejando niños, mochilas, botellas de agua, instrucciones apuradas y promesas de regresar temprano que casi nunca se cumplían. Cada tarde, Aileen tenía la casa llena de juguetes esparcidos, platos pequeños con restos de comida, dibujos a medio colorear, y esa mezcla de ruido infantil y agotamiento que a veces la enternecía y a veces la dejaba sintiéndose como una habitación que nadie ventila. A ella misma se decía que era una bendición. Lo repetía con la convicción de las personas que necesitan creer profundamente en la bondad de aquello que las va desgastando. Cuando se levantaba a las 5:30, con el azúcar todavía inestable y un ligero temblor en las manos que atribuía al sueño, encendía la cocina y pensaba que al menos era útil. Cuando a media mañana sentía el hueco del mareo por no haber desayunado bien, pero escuchaba las risitas de Iria persiguiendo a Noé por el pasillo, se decía que aquella era la clase de cansancio que valía la pena. Cuando por la noche se quedaba sola, doblando la ropa pequeña que nadie se llevaba lavada de vuelta, con la espalda ardiéndole y los pies inflamados dentro de unas pantuflas viejas, pensaba que un hogar con niños siempre traía desorden, y que quizá el desorden era una forma de sentirse acompañada. Ya casi no vienen tantos. La verdad, sin embargo, vivía en un rincón más oscuro, en ese lugar donde una mujer se dice cosas que jamás admitiría en voz alta. Aileen temía quedarse sola. No la soledad breve de una tarde lluviosa ni la paz de una casa en silencio. Temía esa otra,
la que se parece al olvido. Temía que, si un día decía no puedo, hoy no, búsquense otra forma, las llamadas empezaran a espaciarse hasta desaparecer. Temía dejar de ser necesaria y descubrir, demasiado tarde, que la necesidad había sido la única cuerda que la mantenía atada al centro de la familia. Por eso soportaba los mensajes enviados a última hora con frases que parecían preguntas, pero no lo eran. «Mamá, te dejo a los niños una hora antes, ¿sí?» «Ailén, hoy iré más tarde», surgió algo. «Quédate con Noé también, solo por esta tarde. No olvides que Tadea tiene alergia. No le des eso». Todo caía sobre ella con la naturalidad con que se deja una bolsa en una mesa que siempre está ahí. No había maldad abierta, no había crueldad evidente. Y tal vez por eso dolía de una manera más difícil de explicar. El abuso vestido de normalidad tiene esa capacidad de confundirse con amor, sobre todo cuando una lleva décadas aprendiendo que querer es cargar. Ailén era diabética desde hacía años. Al principio lo había tomado con disciplina. Se medía, cuidaba horarios, llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba niveles y comidas, como si todavía creyera que su cuerpo le pertenecía lo suficiente como para dedicarle atención. Con el tiempo, entre nietos que llegaban antes del amanecer, y meriendas que había que improvisar, y tareas escolares que revisar, y pañales que cambiar, y ropa que tender, empezó a olvidarse de sí misma con una facilidad alarmante. Almorzaba a deshora, si es que almorzaba. Tomaba café cuando ya le temblaban las piernas. Se guardaba en el bolsillo del delantal unos caramelos por si sentía que el mundo empezaba a inclinarse demasiado. Aunque muchas veces, cuando iba a buscarlos, descubría que alguno de los niños se los había comido. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que dabas demasiado y casi nadie se detenía a mirar cómo estabas tú. Una vecina, Zulema, se lo dijo más de una vez. Zulema vivía frente a ella, era viuda también, aunque de otro tipo de viudez menos resignada y más desafiante. Llevaba el cabello teñido de un castaño encendido y usaba pendientes grandes que tintineaban cuando se reía. Tenía la costumbre de apoyarse en la reja al atardecer y hablar con cualquiera que pasara, como si la calle fuera una extensión de su sala. «Te vas a enfermar en serio un día de estos», le dijo una tarde al verla barrer el patio con Iria colgada de una pierna y Noé llorando desde el cochecito. «Tus hijos ya no son unos muchachos, que aprendan a arreglarse». Ailén sonrió con esa sonrisa gastada que usan las personas para cerrar conversaciones incómodas sin ofender. «Son etapas», dijo. «Ya crecerán, ya pasará». Zulema la miró largo, como si supiera que algunas frases no describen la vida sino la excusan. Hubo señales antes del quiebre, pequeñas advertencias que una narración apresurada pasaría por alto, pero que el cuerpo registra con una precisión despiadada. Una mañana, mientras batía huevos para el desayuno de los niños, vio por un segundo que la cocina se apartaba de ella, como si la empujaran suavemente hacia atrás. Se sostuvo del borde del lavaplatos hasta que la visión se recompuso. Otro día, al subir a Noé en brazos por la escalera de 2 peldaños del patio, sintió un pinchazo oscuro detrás de los ojos y tuvo que sentarse porque las rodillas no respondían. Una tarde encontró su medidor en un cajón, cubierto de migas y dibujos de lápiz, y se dio cuenta de que llevaba una semana sin usarlo. Pero siguió. Incluso había detalles más pequeños, más hirientes. Una vez, mientras coloreaba con Tadea en la mesa, la niña dijo sin malicia: «Mi mamá dice que contigo es perfecto porque tú nunca dices que no». Ailén levantó la vista del dibujo como si la hubieran tocado con agua fría. Tadea seguía pintando una casa azul con chimenea rosa, completamente ajena a la herida que acababa de abrir. «Y mi papá dice que si tú no estuvieras sería un caos», añadió, esta vez con una especie de admiración infantil. Ailén sintió ternura y un cansancio tan hondo que casi se confundía con tristeza. Nadie se da cuenta del filo de ciertas frases cuando vienen en la voz de un niño.
El día de la caída fue un martes gris, de esos en que el cielo parece haber amanecido cansado también. Desde temprano Ailén se había sentido extraña, como si caminara con el cuerpo unos segundos detrás de sí misma. Había dormido mal porque Noé había tenido fiebre la tarde anterior, y Maela, en vez de llevarlo al pediatra o quedarse con él en su casa, lo dejó igual a las 7:15 en la puerta de su madre con un beso rápido y un «solo tú sabes tranquilizarlo». El niño había llorado buena parte de la mañana, pegajoso y ardiente, y Ailén lo mecía mientras trataba de ayudar a Iria con unos recortes de cartulina para el jardín infantil. A eso de la 1, cuando al fin logró sentarlos a ambos a comer una sopa liviana, notó que le sudaban las manos, no el sudor del calor, sino otro, más fino y más peligroso, el que le nacía desde adentro y le enfriaba la nuca. Abrió la alacena buscando una galleta o algo dulce, pero solo encontró paquetes abiertos de cereales infantiles y una bolsa casi vacía de arroz. Recordó entonces que no había desayunado más que un café a medias y una cucharada del puré que le dio a Noé para probar la temperatura. Sintió vergüenza de sí misma por no haberse cuidado ni siquiera lo mínimo. Tomó un vaso de agua con azúcar, pero las manos le temblaban tanto que derramó la mitad sobre la encimera. «Abuela, se cayó», dijo Iria con esa voz cantarina con que los niños anuncian pequeñas tragedias domésticas. Ailén quiso responder, decirle que no pasaba nada, que ya limpiaría luego, pero al girarse hacia la mesa sintió que el suelo se ablandaba bajo sus pies. Primero vino el zumbido, un sonido lejano, como si alguien agitara un enjambre dentro de una botella. Después, la cocina empezó a desenfocarse por los bordes. Trató de sostenerse de la silla, pero sus dedos no encontraron madera sino aire. Hubo un golpe seco, no uno grande, dramático, sino el sonido opaco y humillante de un cuerpo que cae en su propia casa mientras intenta seguir haciendo lo que siempre hace. Cuando abrió los ojos, estaba de costado sobre el piso frío, con la mejilla pegada a una baldosa que olía tenuemente a lavanda y comida tibia. Iria lloraba de pie junto a la mesa. Noé, asustado por el estruendo, berreaba desde la trona moviendo los brazos desesperadamente. Ailén quiso incorporarse, pero un dolor duro le atravesó la cadera y supo de inmediato que no podría levantarse sola. Consiguió arrastrarse un poco hasta el bolso colgado del respaldo de una silla. Sacó el teléfono con una torpeza que no parecía suya. Llamó a Maela primero. No contestó. Llamó otra vez. Buzón de voz. Marcó a Nereo. Sonó varias veces hasta que atendió con respiración agitada y ruido de oficina detrás. «Mamá, estoy entrando a una reunión». «Nereo». La voz le salió más pequeña de lo que esperaba. «Me caí». Hubo un silencio breve, no de horror sino de cálculo. «¿Te golpeaste mucho?» «No puedo levantarme». «¿Y los niños?» Ailén cerró los ojos. «Están aquí». Del otro lado escuchó un suspiro rápido, la clase de exhalación que uno hace cuando un imprevisto complica el día. «Dios, mamá, justo hoy. Mira, estoy complicado. Voy a ver si salgo antes, pero no sé. Llama a Maela». «Ya la llamé». «Bueno, insiste. Y si no, dile a la vecina, no sé. Aguanta un poco. Aguanta un poco». Las palabras quedaron suspendidas sobre ella con un peso extraño. No por crueles, ni siquiera por dichas con mala intención. Lo insoportable fue su naturalidad, la forma en que el dolor de su madre pasó en un segundo al fondo para dejar lugar al problema logístico. Finalmente fue Zulema quien llegó. Iria, con las mejillas mojadas, había abierto la puerta cuando la vecina escuchó el llanto desde la calle. Entró sin pedir permiso, encontró a Ailén en el suelo y la expresión de su rostro se endureció con una indignación feroz que no necesitó palabras. Llamó a un servicio de urgencia, calmó a los niños, le sostuvo la cabeza con una mano firme mientras esperaba, y no dejó de hablarle despacio para que no se desmayara otra vez. En la clínica dijeron que había sido una descompensación severa, una hipoglucemia fuerte, agravada por agotamiento y falta de alimento. Nada irreversible, gracias a Dios. Pero el golpe en la cadera la dejaría varios días limitada.
Mientras la examinaban, Maela apareció por fin, con el cabello impecable, los ojos irritados más deprisa que de llanto y el teléfono todavía en la mano. «¿Pero cómo no comiste?», le reprochó bajando la voz solo a medias. «Sabes que no puedes hacer eso». Ailén la miró desde la camilla. No respondió. Fue entonces cuando escuchó, desde el pasillo, la voz de Nereo que acababa de llegar y hablaba con su hermana creyendo quizá que ella no lo oía. «¿Y ahora qué vamos a hacer con los niños?». Qué duro es descubrir que cuando una se rompe, algunos no preguntan cómo estás, sino quién va a reemplazarte. Si alguna vez viviste algo así, déjame leerte en los comentarios. No preguntó si estaba asustada. No dijo pobre mamá. No preguntó si le dolía. Lo primero fue eso. ¿Qué iban a hacer ellos ahora? Hay frases que no gritan, pero igual parten una vida en dos. Esa noche, Ailén volvió a su casa con indicaciones médicas, reposo relativo y una bolsa con medicamentos. Maela dejó a Noé un momento en brazos de Zulema, mientras ayudaban a acomodar unas almohadas en el sofá, pero lo hizo con la incomodidad apurada de quien resuelve algo provisional. Nereo prometió que al día siguiente verían cómo organizarse. Ninguno de los dos se quedó. Dijeron que madrugaban, que los niños necesitaban su rutina, que pasarían al otro día. La puerta se cerró y la casa quedó en un silencio tan ancho que Ailén sintió miedo de moverse dentro de él. Sobre la mesa del comedor había un vaso sin lavar, dos dibujos arrugados y una muñeca pequeña de Iria tumbada boca abajo, como si alguien la hubiera abandonado a mitad de un juego. Ailén se quedó observándola largo rato. El cuerpo adolorido le latía como si cada hueso tuviera memoria propia. Pero lo que de verdad la dejaba sin aire no era la cadera ni el brazo amoratado. Era haber visto con una claridad casi ofensiva el lugar exacto que ocupaba en la vida de los suyos. No era el corazón de la familia, era la solución. Lloró muy poco esa primera noche. No porque no doliera, sino porque a cierta edad hay dolores que no salen enseguida. Se quedan sentados adentro, quietos, como huéspedes que saben que van para largo. Recordó mañanas enteras de su vida desarmadas para servir horarios ajenos. Recordó el olor a talco de sus hijos cuando eran niños, la fiebre de sus cuerpos pequeños sobre el pecho, las costuras remendadas de uniforme, los almuerzos envueltos en servilletas, los años de no comprarse ropa para pagar útiles, los turnos interminables cuando Lisandro enfermó y ella aprendió a dormir por fragmentos. Recordó incluso todo lo que había dado después, ya abuela, creyendo que seguir siendo imprescindible era otra forma de seguir siendo amada. Antes de dormir, y encendió la pequeña lámpara junto a la imagen del Sagrado Corazón que tenía sobre una cómoda antigua. No hizo una oración hermosa, ni una de esas que la gente repite de memoria. Apenas murmuró algo desordenado, una conversación cansada con Dios. «Yo pensé que esto era amor», dijo mirando la llama mínima. «Y si no lo era, enséñame antes de que sea demasiado tarde». Los días que siguieron trajeron una incomodidad reveladora. Nereo y Maela se vieron obligados a reorganizar sus vidas, y cada solución que encontraban parecía cargar un resentimiento mal disimulado. Contrataron por horas a una muchacha joven para algunos tramos, pagaron una guardería 2 tardes, pidieron favores a suegros que nunca antes consideraron. Ailén recibía mensajes secos. «Hoy no paso». Al final resolví. «Mamá, suaviza si mañana ya estás mejor porque esto es insostenible». No había maldad abierta, otra vez, pero sí algo peor. La costumbre de tratar su disponibilidad como un recurso perdido. Cuando por fin pudo caminar sin tanto dolor, se sorprendió de que nadie le preguntara de verdad cómo estaba. Lo más cercano a una preocupación sincera fue un audio de Elian diciendo: «Abuela, me dijeron que te caíste. No te mueras todavía porque tú haces las mejores tostadas». La frase la hizo reír y llorar al mismo tiempo. Una tarde, sentada junto a la ventana del salón, vio pasar a Zulema con un grupo de mujeres mayores que caminaban despacio hacia la plaza. Iban arregladas, hablando alto,
una de ellas con un sombrero absurdo lleno de flores de tela, otra con una bufanda naranja encendida. Parecían, más que ancianas, alumnas fugadas de un colegio tardío. Zulema la vio por la ventana y golpeó la reja con los nudillos. «Este jueves te vienes conmigo». «¿A dónde?» «Al centro de encuentro». Ailén frunció el ceño. «¿Ah, qué centro?» «Uno de esos clubes de gente mayor, como les dices tú con esa cara. Hay talleres, salidas, desayuno, gimnasia suave, charlas, huerto, coro si quieres. Y no me pongas esa expresión porque no te estoy invitando a que te entierren, te estoy invitando a que salgas». Ailén negó con una sonrisa cansada. «No estoy para esas cosas». Zulema apoyó ambas manos en la reja. «Precisamente estás para eso, para esas cosas, para otras cosas, para cualquier cosa que no sea seguir esperando que te dejen niños como si fueras parte del mobiliario». La frase quedó flotando en el aire entre las dos. Ailén no discutió. Por primera vez, no tuvo fuerzas para defender la versión antigua de su vida. El jueves fue. Lo hizo casi por no oír más a Zulema, y también porque algo dentro de ella, algo pequeño pero terco, estaba cansado de la penumbra de su propia sala. Se puso un vestido azul oscuro que hacía tiempo no usaba. Peinó con más cuidado el moño blanco y dudó antes de salir si debía llamar a alguno de sus hijos para avisarles. Luego pensó que no, que nadie había consultado nunca si podían disponer de su tiempo, y cerró la puerta. El centro funcionaba en una casona restaurada cerca de un parque. Tenía patios interiores llenos de macetas, mesas de madera, carteles de actividades escritos a mano y ese rumor suave de personas conversando, que no se parece al ruido doméstico. Allí nadie la esperaba con una mochila colgando o un biberón tibio. Nadie necesitaba que limpiara nada. La recibieron con café, y más una ficha para inscribirse y una mujer de cabello violeta llamada Eudora, que le sonrió como si fuera perfectamente normal empezar otra vida después de los 60. Al principio, Ailén se sintió fuera de lugar. Se sentó recta, con el bolso sobre las rodillas, mirando a las otras mujeres hablar de excursiones, tejidos, nietos, divorcios tardíos, recetas y viajes en autobús a pueblos cercanos. Pero algo empezó a aflojarse dentro de ella, cuando se dio cuenta de que aquellas mujeres no estaban allí para resignarse a envejecer, sino para acompañarse en el arte de volver a respirar. Había una que aprendía fotografía con un celular nuevo que todavía no dominaba. Otra estaba escribiendo sus memorias. Otra, que había pasado 40 años atendiendo una mercería, y ahora lideraba un taller de huerto urbano y hablaba de tomates cherry como si fueran milagros rojos. Ailén se anotó primero en jardinería casi por impulso, tal vez porque la palabra le sonó a tierra fresca, a algo que crece despacio y sin gritar. Después, una semana más tarde, se anotó también en paseos culturales. Le daba vergüenza admitir cuánto disfrutaba simplemente sentarse en un autobús con otras mujeres de su edad rumbo a una feria, un jardín botánico o una iglesia antigua, sin tener que llevar pañales, ni galletas, ni agua en vasos antiderrame. Poco a poco comenzaron a llamarla por su nombre, no por su función. «Ailén, ¿vienes mañana? Ailén, prueba este esqueje. Ailén, te guardé sitio. Ailén, no faltes el martes que habrá música». Y esas pequeñas frases, dichas sin exigir nada, fueron haciendo algo silencioso y profundo en ella. La estaban viendo. En el patio de su propia casa empezó también a cambiar el aire. Recuperó unas macetas abandonadas, removió la tierra endurecida, sembró albahaca, romero, margaritas y una fila de lavandas pequeñas. Había en ese gesto una reparación difícil de explicar. Cada tarde regaba las plantas con una paciencia nueva, como si al inclinar la jarra sobre la tierra estuviera alimentando algo más que raíces. Sus hijos, por supuesto, notaron el cambio antes de entenderlo. Al principio pensaron que era una etapa. Mae la llamó un lunes a las 8. «Mamá, hoy de verdad necesito que te quedes con Noé unas horas. La niñera falló. No puedo hoy». Del otro lado hubo silencio. «¿Cómo que no puedes? Tengo actividad». «¿Actividad?»
Ailén miró por la ventana el pequeño brote verde que asomaba en una maceta de menta. Sí, salgo. La palabra cayó con una extrañeza casi insolente. Salgo. Como si a su edad una madre aún pudiera tener un afuera propio. Mamá, esto es urgente. Y lo mío también lo es. No alzó la voz. No fue cruel. Pero algo había cambiado irrevocablemente en la textura de su tono. Maela terminó resolviendo, aunque no sin antes decir que esperaba que Ailén entendiera lo difícil que estaba haciendo todo. Ailén colgó temblando. Le dolió muchísimo. Después se sentó en la cama y lloró unos minutos con la culpa de las mujeres que fueron educadas para creer que cada límite es una traición. Pero igual salió. Hubo sábados enteros en que la tentación de volver a la vida anterior le apretó el pecho con una fuerza casi física. Escuchaba un mensaje de voz de alguno de los nietos pidiendo dormir en su casa, o imaginaba a Nereo tratando de organizar desayunos y uniformes sin ella, y sentía una punzada mezclada de amor, costumbre y compasión. Más de una vez se encontró en la cocina con la mano sobre la perilla del horno, pensando en preparar una torta de naranjas y llamar diciendo que al final podían venir todos el domingo. Cada vez, sin embargo, algo la detenía. A veces era el recuerdo de la baldosa fría contra la mejilla. A veces la pregunta de Iria días después de la caída, dicha con inocencia mortal. «Abuela, ¿quién te va a cuidar cuando tú te caes?» A veces, simplemente, era el silencio honorable de su propia casa cuando no estaba siendo usada. Hay personas que creen que ya es tarde para volver a empezar. Pero la vida a veces florece justo cuando una deja de vivir solo para los demás. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que siempre se está a tiempo de reconstruirse? Me encantará leerte. Pasaron los meses. El club se volvió parte de su semana. Conoció a Melusina, una maestra jubilada que llevaba broches con forma de pájaro y contaba anécdotas como si abriera ventanas. Conoció a Ursel, que había criado sola a 5 hijos y ahora aprendía a bailar danzón con una gracia sorprendente. Con ellas tomó café, compartió meriendas, se rió hasta llorar una tarde en que el autobús los dejó varados de regreso de un paseo y terminaron cantando canciones viejas bajo un árbol. En una excursión al jardín de una antigua hacienda, Ailén se sorprendió a sí misma caminando más erguida, el bolso cruzado, la cara al sol, como si el cuerpo recordara por fin que también se puede ir hacia un lugar por gusto. Sus niveles de azúcar mejoraron. Volvió a comer a horarios más normales. Dormía mejor. Incluso el médico, al verla en un control, ya la observó por encima de los lentes y dijo: «Parece otra». Ella no supo explicarle que no era exactamente otra, sino alguien que por fin estaba regresando. Mientras tanto, en las casas de sus hijos empezó a hacerse visible el hueco que Ailén había dejado. Nereo discutía más con su esposa porque los fines de semana, sin la válvula de escape de enviar a los niños con la abuela, descubrían que no sabían convivir con sus propios cansancios. Maela faltó 2 veces al trabajo por problemas con la guardería y empezó a comprender cuánto de su aparente equilibrio descansaba sobre el tiempo gratuito de su madre. Pero más allá de lo práctico, ambos comenzaron a notar una ausencia que no tenía que ver solo con favores. Faltaba alguien que suavizara tensiones, faltaba el lugar donde todos caían sin pensar. Y faltaba ese amor disponible que habían confundido con una instalación permanente. La primera en decirlo fue Tadea. Una tarde, mientras Nereo manejaba irritado hacia el supermercado, la niña preguntó desde el asiento de atrás: «¿Por qué ya nunca vamos a la casa de la abuela Ailén?» «Sí, vamos», dijo él. «Como visita no es igual», respondió ella con una seriedad que no parecía de 7 años. Los niños entienden antes que los adultos cuando un lugar deja de ser refugio y empieza a ser apenas una dirección. El regreso ocurrió un viernes por la tarde. Ailén estaba en el patio, limpiando hojas secas y sujetando con hilo una planta de tomate que se vencía hacia un lado. Había pasado la mañana en el centro ayudando a trasplantar unos rosales y aún llevaba las uñas un poco manchadas de tierra.
Ana escuchó el timbre y se secó las manos en el delantal de jardinería. Al abrir, encontró a Nereo, Maela y los 4 nietos en la entrada. Ninguno traía mochilas de emergencia ni el apuro de siempre. Nereo sostenía un ramo de flores demasiado grande. Maela tenía los ojos enrojecidos, aunque no parecía haber llorado solo por el trayecto. Los niños, más que contentos, parecían inseguros. Por un segundo el corazón de Ailén golpeó dentro de su pecho con la antigua costumbre de abrirse de inmediato. Pero también sintió, debajo de eso, una quietud nueva, firme como una raíz bien agarrada. «Pasen», dijo. Los llevó al salón, no a la cocina. Ese pequeño detalle cambió el aire de la escena. Se sentaron. Nadie parecía saber cómo empezar. Iria se acercó primero y la abrazó por la cintura. Ailén le acarició el cabello. Nereo dejó las flores sobre la mesa con una torpeza desacostumbrada en él. «Mamá», dijo al fin, mirando sus propias manos, «no hemos hecho las cosas bien». Maela bajó la cabeza. «Ni un poco», añadió. Lo que siguió no fue un discurso perfecto ni una reparación instantánea. Fue algo más humano y más torpe. Nereo habló de lo perdidos que se sintieron al principio, de lo mucho que habían dado por hecho. Maela admitió que no se había dado cuenta de cuánto abuso había escondido en la palabra ayuda. Dijeron que lo de la caída les había avergonzado después, cuando se quedaron solos con sus rutinas, y por primera vez miraron de frente todo lo que su madre había cargado durante años, sin que nadie se lo pidiera con honestidad, ni se lo agradeciera con justicia. Nereo incluso mencionó, con voz rota, aquella frase en la clínica: «¿Y ahora qué vamos a hacer con los niños?». La repitió como si todavía le ardiera haberla dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró delante de su madre no como un hijo que busca consuelo inmediato, sino como un hombre que ha visto la dimensión de su egoísmo. Ailén los escuchó sin interrumpir. No corrió a quitarles la incomodidad. No les dijo enseguida que no pasaba nada. Había aprendido algo durísimo en esos meses. El dolor que uno evita a otro a veces termina enfermando a todos. Cuando hablaron, cuando el peso de las palabras quedó por fin sobre la mesa, Ailén respiró hondo. Miró a sus hijos con una compasión cansada pero limpia. No sentía venganza. No sentía siquiera triunfo. Lo que sentía se parecía más a la tristeza mansa de quien ha enterrado una ilusión, y aún así, elige no endurecerse. «Los perdono», dijo. Maela rompió a llorar. «Pero escúchenme bien». Su voz no se alzó, aunque llenó la habitación de una autoridad que antes no había necesitado usar. «Los perdono, pero no voy a volver a vivir como antes. No voy a cuidar a mis nietos todos los días. No voy a dejar mis controles, a mis horas de comida, mi descanso ni mi vida entera para sostener la de ustedes. Los amo. Siempre los voy a amar. Esta sigue siendo su casa, pero ahora van a venir como familia, no como carga». Nereo quiso decir algo, quizás prometer cambios, quizás explicar más, pero Ailén levantó apenas una mano. «Yo ya crié, ya serví. Ya me vacié demasiados años creyendo que eso me haría más querida. Ahora quiero ser abuela de otra manera. Quiero que mis nietos vengan a visitarme, a tomar once, a regar plantas conmigo, a contarme sus cosas. No quiero volver a ser la solución automática de nadie». El silencio que siguió no fue áspero. Fue, más bien, el silencio raro y hermoso que queda cuando por fin se dice una verdad entera. Luego pasó algo sencillo, casi pequeño, y sin embargo cargado de sentido. Iria, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos, tiró suavemente de la manga de Ailén y preguntó: «¿Entonces todavía puedo venir a ver tus flores?». Ailén sonrió. Una sonrisa de esas que no nacen del deber, sino del alivio. «Siempre», respondió, «pero me ayudas a cuidarlas, no vienes a que yo haga todo sola». La niña asintió con gravedad, como si se tratara de un pacto solemne. Con el tiempo las cosas encontraron otra forma, no perfecta, porque ninguna familia lo es, pero sí más honesta. Los hijos aprendieron a organizarse mejor. Hubo recaídas en la costumbre,
mensajes apurados, intentos de volver a lo antiguo disfrazados de urgencia. Pero Ailén sostuvo sus límites con una calma que al principio sorprendía y luego educó. Los nietos comenzaron a visitarla algunos sábados por la tarde. En vez de dejar mochilas y salir corriendo, sus padres se quedaban a veces a tomar té en el patio. Elian ayudaba a revisar si los tomates ya estaban maduros. Tadea pintaba macetas. Iria se empeñó en tener un rincón propio con caléndulas. Noé, todavía pequeño, corría detrás de una mariposa como si ese patio hubiera existido desde siempre para eso, y no para ser el escenario del agotamiento de una mujer. Ailén siguió yendo al centro de encuentro. Hubo paseos, cumpleaños, meriendas compartidas y hasta una función de teatro aficionado en la que Eudora convenció a varias de participar. Ailén no actuó, pero ayudó con las plantas del escenario y rió como hacía tiempo no se permitía. Un jueves regresó de una excursión al vivero municipal con 3 bolsas de bulbos, las mejillas coloradas por el aire y esa sensación jubilosa de haber tenido un día suyo de principio a fin. Al entrar en casa, encontró un dibujo pegado en la nevera. Era de Iria. Se veía una casa, un sol enorme, muchas flores, y en medio una mujer de cabello blanco rodeada de niños. Arriba, con letra temblorosa, la niña había escrito: «Mi abuela ahora sonríe más». Ailén apoyó la palma sobre el papel y cerró los ojos un momento. La vida no le devolvió los años entregados, ni las noches de sueño perdidas, ni la salud descuidada, ni aquella antigua versión de sí misma que había confundido amor con desaparición. Pero le ofreció otra cosa, quizá más humilde y más verdadera. Le permitió llegar a un punto de su historia en que todavía podía elegirse. Y eso, para una mujer que había pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban, era casi un milagro. Algunas tardes, cuando el sol caía sobre la bugambilla y las flores parecían arder detrás de la reja, Ailén salía al patio con una taza de té y se sentaba a mirar sus plantas. Escuchaba el zumbido lejano de la ciudad, el rumor de una radio vecina, las risas de algún niño en la calle, y pensaba que la paz no siempre llega como una gran recompensa luminosa. A veces llega como una decisión modesta que se repite día tras día. No contestar enseguida, decir hoy no puedo, salir aunque dé culpa, regar la tierra propia, volver a comer a tus horas, sentarte, por fin en tu propia mesa. Y entendía entonces algo que le habría gustado descubrir mucho antes, aunque quizás solo podía aprenderse después de haber tocado fondo. Que amar no es desaparecer, que cuidar no es ofrecer el cuerpo y el alma hasta quedarse vacía, que incluso una madre, incluso una abuela, incluso una mujer que ha vivido casi 70 años sirviendo, tiene derecho a un pedazo de vida que no exista únicamente para sostener la comodidad de otros. Sus hijos seguían yendo, los nietos también. La puerta nunca se cerró para ellos, pero ya no entraban como quien reclama un servicio, sino como quien visita una casa donde finalmente se honra a la dueña. Y Ailén, que durante tanto tiempo creyó que el amor se demostraba quedándose siempre en el mismo lugar, descubrió al final algo mejor. Que a veces, la forma más profunda de querer a los demás empieza el día en que una deja de abandonarse a sí misma, porque durante años creyó que su familia la necesitaba por amor, hasta que descubrió que solo la buscaban cuando querían algo. Entonces, por primera vez en su vida, dejó de servir y empezó al fin a vivir. Ya casi no vienen tantos. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué enseñanza te deja. Y si sentiste que algo de esta reflexión también rozó tu propia vida, puedes escribirnos a nuestro correo fabulasconpropósito@gmail.com. Leemos sus mensajes con mucho cariño y algunas experiencias pueden inspirar futuras historias y reflexiones para el canal, siempre contadas con respeto y cuidando la privacidad. Y si conoces a alguien que hoy vive solo para sostener a todos, comparte esta historia con esa persona. A veces, una reflexión llega justo cuando alguien más necesita despertar. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Nunca aprende a despedirse, se queda en vela.
abrazada al colchón. Llueve tu foto en mi mejilla cansada. Llueve despacio, llueve silencio y dolor. Guardo tus cartas torcidas, tu bufanda en el armario. Hablo sola en la cocina para oír algún horario. Hago fiesta con migajas, con un vaso compartido. Brindo al aire por tu vida y por todo lo perdido. Los años pesan cuando cierro la ventana, cuando tu risa solo vive en mi canción. Hijo, te fuiste y la casa se hizo larga. Yo me hice pequeña con tu nombre en el corazón. Amor de madre nunca aprende a despedirse.